Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado, Masters, un nuevo número de la serie de cómics Darth Vader 2020 con el cómic 37, siguiendo la historia canónica entre los sucesos del Imperio Contraataca y el regreso del Jedi, con una nueva aventura del Lord de los Sith, después de ese plan donde logró conseguir un ejército de droides a su servicio mientras recuperaba su control de la fuerza. Y ahora con esta historia, con una poderosa conexión con su pasado, con sus mentores Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, Masters. Y esta historia, Masters, a su vez está encadenada con el gran crossover y arco narrativo de Dark Droids en los cómics, donde en esencia, en esa otra historia, Masters, la chispa eterna que vimos en el final de Hidden Empire, que poseyó antes a la Doctora Aphra enfrentándose a Vader en la estación Amaxine, esta pues sobrevivió en un pequeño dispositivo y comenzó así a infectar un montón de droides teniendo hambre de metal. Esto pues para dominarlo todo en la galaxia. Y antes de seguir con esta historia del maestro Greg Pak, debemos recordar que previamente a este número, Vader con su fiel asesino Ochi de Bestun y la arqueóloga Kelly Afra habían ido hasta el planeta Ringo Binda en búsqueda del escudo Sally, esto como una herramienta de enfoque para el Sith y sus fallidos intentos de controlar sus habilidades de la fuerza que básicamente había perdido. Y básicamente su fuerza estaba descontrolada por un conflicto interno que tenía, y tras que Lady Kira abriera la jaula fermata, donde justamente él había quedado encerrado junto con Darth Sidious, donde curiosamente, Masters, también ese día, la chispa eterna, cuando Vader venció a una Afra poseída, había quedado ahí en la estación Amaxine, comenzando así su cruzada de poseer ahora a los no vivos, sino en realidad a los miles de droides que había en la galaxia con un hambre insaciable, volviéndose justamente una oscura amenaza en el arco de Dark Droids que se cruza totalmente con esta historia, Masters. Tanto así que esa entidad oscura poseería primero a un droide KX que iba a limpiar la estación Amaxine, pero esto claro se saldría de control, ya que la chispa eterna poseería después a más de 2000 droides en otro Star Destroyer, asesinando así en unos pocos minutos a sus más de 46,000 tripulantes orgánicos. Con esto pues la amenaza de metal había sido liberada, y una vez que esta chispa acabara con el metal iría por todos los orgánicos, y esto escalaría tanto entre los droides del Imperio o los rebeldes que esta situación se saldría de control como un virus que infectaba a los no orgánicos, y ese contexto, Masters, es vital para nuestra historia de hoy. Pero volviendo con Vader, en el pasado él había obtenido el escudo Sally, y con esto también veríamos una historia al paralelo donde un grupo de droides enviados por Mas Amedda comenzarían una revuelta con un plan diseñado por el droide Arex, el ex droide del Jedi Kira Kinfila que originalmente había matado Vader, y así se daría a esa revuelta, donde también estarían el droide de protocolo O6, Z67 y G90, junto con muchos otros droides más que habían sido víctimas del Sith en algún momento, y todos ellos pretendían derrocar a Vader en su momento más vulnerable, ya que el plan había terminado mitad exitoso y mitad fracasado, puesto que Z67 seguiría trabajando encubierto para el Sith, y en plena batalla contra él el juego cambiaría, y algunos droides como BT-1 o 000 serían testigos del engaño que los resentidos y vengativos droides habían planeado, y allí en una gran confrontación Afra aprovecharía también para escapar del lugar, mientras que los organizadores de semejante estafa ganarían la cruel batalla, y básicamente Vader recogería todos los restos de aquellos droides para que así el Sith tuviera un gran ejército a su disposición. Esto sin saber que otro ejército de droides oscuros manejado por la chispa eterna ya se disponían a consumirlo todo en el Imperio y retar su propio poder, incluyendo claro este nuevo ejército de droides. Así que todo cambiaría en nuestra historia de hoy y nos encontraríamos en el interior del Executor, donde la chispa eterna, tras haber tomado múltiples cruceros imperiales, ahora se ve infiltrado secretamente en el superdestructor del propio Vader. Y curiosamente la infiltración comenzaría por un simple droide ratón que llevaba todos los medios para poseer a otros droides de batalla o droides de protocolo, hasta que así un par de Stormtroopers cuestionarían al droide de protocolo por sus acciones y retrasos misteriosos, cuando en ese momento el pelotón de droides atacaría repentinamente a aquellos troopers sin piedad, haciendo un total baño de sangre y dejando en completa oscuridad aquella inmensa nave. Y así después de la masacre, los restos de aquellos Storms y los pocos seres orgánicos que quedaban con vida, entre ellos el almirante Pied, se esconderían como si fuera un cuento de terror en el puente del Executor, limitados en la comunicación. Esto sin saber qué rayos había sucedido, pero el riesgo era latente. Así que los droides oscuros aprovecharían la llamada de ayuda de aquellos orgánicos con la esperanza de recurrir así al verdadero objetivo, el propio Vader. Y repentinamente nos encontraremos al filo de los mares de fuego de Mustafar,
viendo al pie de los mares de lava al mismísimo Lord Vader, que se encontraría practicando sus habilidades de la fuerza con su báculo nuevo y escudo nuevo. Pero desesperado por los inútiles intentos, Vader alzaría la mano en dirección a O6 y al droide Arex, que estarían expectantes y temerosos ante la escena. Y con un sutil movimiento, Vader estrujaría el metal de O6 en el aire y lo lanzaría en pedazos sobre los restos de más droides a sus pies. Y Arex aquí felicitaría a Vader sobre su pequeño logro, y con sus puntuales observaciones, el ex droide del Jedi, Kira Kinfila, le sugeriría al Cid intentar con un nuevo enfoque. Y él comentaría que los Jedi meditaban antes de hacer cualquier cosa. Pero sin oportunidad de terminar aquel comentario, el Cid interrumpiría a Arex diciendo lo siguiente: No me hables sobre los Jedi. Ellos se regodean en la debilidad y no en el poder. Por eso destruí a tu antiguo maestro, si lo recuerdas bien. Pero aquel momento será interrumpido por Z-67, el fiel droide forense de Vader, informándole que tenía una repentina llamada del Palacio Imperial. Y el droide aquí reproduciría un holograma del visir Mas Amedda, el cual le comunicaría al Cid que el Executor había sido comprometido por unas fuerzas desconocidas y oscuras. Así que por orden del emperador, Vader tendría que ir a asegurarlo. Y claro, Vader aceptaría la misión de inmediato, pero sería interrumpido por el cuestionamiento del visir si ya era capaz de controlar sus habilidades de la fuerza. Y así, con la característica arrogancia del Cid, le respondería irónicamente al visir que le preguntase a los droides que había enviado antes para asesinarlo. Y quitando la dramaturgia de aquel despojo de poder del Cid, sería que Mas Amedda reiteraría la pregunta sin inmutarse. Y Vader ahí alzaría los restos de O6 como una simple demostración que aquellos droides que habían intentado asesinarlo ahora estaban en su poder. Y así el propio Vader se limitaría a responder que jamás había estado tan fuerte. Con esto, Mas Amedda terminaría la llamada y el Cid comenzaría su camino de regreso a su castillo. Esto mientras los restos del droide de protocolo se quejarían de su repetitiva muerte. A lo cual Z-67 le replicaría que debería de estar agradecido de seguir siendo útil para Lord Vader. Y repentinamente, Masters, nos encontraríamos en un transporte imperial con el propio Vader en compañía de sus nuevos droides, vislumbrando a lo lejos el gran Executor, preparándose así para abordarlo. Y Z-67 le explicaría que los sistemas y el poder de la nave se habían inutilizado en un 93% y que la gran mayoría de los humanos habían sido masacrados. Al menos, claro, 4/5 partes de la tripulación. Pero en ese momento un escuadrón de TIE Fighters volarían directo a la nave del Cid, piloteados misteriosamente por astromecánicos que dispararían directamente al transporte imperial. Y ante el caos, Z-67 estaría preocupado del ataque y advertiría al Cid que no podían penetrar sus escudos. A lo cual Vader respondería callándolo y explicando que aquellos disparos eran solo una distracción más. Y O6 se preocuparía aquí por la seguridad de la nave, a lo cual el Cid seguiría completamente tranquilo, jamás pensando en rendirse. Y así, de forma épica, Vader aterrizaría entre los disparos en el Executor y los pocos supervivientes humanos advertirían al almirante Piet de la llegada del Cid, quien básicamente era su salvador. Y en ese momento un trío de Stormtroopers apuntaría directamente a las compuertas y Piet le advertiría a Vader que los droides que atacaban su nave habían sido poseídos por una fuerza oscura, y eso, claro, también había puesto en riesgo a los droides que había conseguido antes el Cid. A lo que Vader replicaría que no asumiera que él cometería los mismos errores que el almirante. Y así Vader entraría imponentemente, escoltado por su nuevo ejército de droides, y direccionaría cada ataque dentro de la nave con el intenso poder de su nuevo escudo, y dejando una ola de rayos luminosos que invadirían a cada cuerpo de los desmembrados droides oscuros. Con esto, Vader se abriría paso entre los restos, apoyado ahí por su ejército que seguiría disparando a diestra y siniestra, hasta así llegar hasta el cuarto de controles, donde también el Cid acabaría con su báculo al resto de droides invasores. Pero aquí Z-67 comentaría que la nave tenía un sistema para apagar a todos los droides por igual. Pero claro, los daños que había sufrido el cuarto de controles podría tardar horas en ser reparado, así que en realidad el almirante Piet no tendría tanto tiempo antes de que lo alcanzaran. Pero en ese momento, Arex agregaría que en la luna de Aldolim, el Cid había utilizado sus partes de droides y la fuerza que tenía para reconstruir sus miembros, ya que el Vader había traicionado a los Jedi, pero sí recordaría su entrenamiento con la fuerza que antes había tenido con Jyn y con Kenobi. Y es así que automáticamente Vader le daría su escudo a Z-67 y alzaría su mano con toda su concentración hacia aquellos controles, recordando su herencia Jedi. El Cid, claro, tendría un intento fallido, pero
tomando su puño con la otra mano introspectivamente, sería ahí que ampliaría su concentración y hasta Arex se atrevería a seguir impulsándolo para que recordara su entrenamiento Jedi y lo animaría a recordarle que si realmente deseaba eso, tendría que ir mucho más profundo hasta su parte luminosa. Y es así, Masters, que inesperadamente nos encontraremos de nuevo dentro de la mente del Sith, en ese instante donde el maestro Qui-Gon Jinn estaba enfrente de un pequeño Anakin Skywalker, y el pequeño Ani repetía sus palabras preocupado por ser un problema, y el cálido Jedi lo tranquilizaría estando al lado de R2-D2. Qui-Gon Jinn le explicaría a Anakin que no podría ser su maestro, así que él tendría que ser consciente y observar, pero también Jinn agregaría que siempre recordara su concentración que determinaba su realidad. Y esa pues sería en realidad una de sus primeras lecciones con la fuerza casi 36 años atrás durante los eventos del episodio 1. Y así brincaremos de inmediato a aquella escena de la serie de Kenobi, con ese Anakin con un duelo de sparring con su maestro Obi-Wan, y aquí al cruzar sus sables de luz el maestro le diría a su aprendiz que en realidad era demasiado agresivo y que fuese consciente, ya que el rol de un Jedi era defender la vida y no tomarla. Así pues, Vader recordaría ese impactante momento que también antes lo había llevado a su derrota en Yavin ante el propio Kenobi, recordando en sus pensamientos la preocupación de su maestro y su guía en la fuerza aunque fuese un Sith. Con esto el droide Arex agregaría con bastante sabiduría que el Sith tenía que recordar cómo usar la fuerza sin utilizar la fuerza. Y así en la mente del Sith continuarían los recuerdos vívidos del propio Vader, escuchando a Qui-Gon Jinn con mucha atención, pero también momentos dolorosos llorando enfrente de la tumba de su madre en Tatooine, o viendo incluso a su maestro bajar de aquella nave antes de la gran tragedia que viviría en Mustafar, quemado, abandonado y sin extremidades en medio de la nada cuando lo perdió todo. Y ahora pues el Sith pretendía recobrarlo todo. Y así con un Vader absolutamente concentrado, él alzaría su mano hacia los controles y también alzaría junto con él los metales del suelo y las piezas sobrantes. Pero la voz de Arex interrumpiría aquel proceso con la idea de recordar lo que los Jedi le habían dado. Pero aquí el droide, sin siquiera poder terminar aquella frase, sería brutalmente despedazado en el aire por los mismos poderes del Sith que seguía en su proceso. Y así, con un Z-67 expectante, veríamos al mismísimo Lord Vader que recurriría de nuevo con la fuerza bruta contra los droides imperiales, rechazando así todo aquello que lo hacía recordar quién era verdaderamente en la luz. Con esto Vader atacaría sin piedad con sus nuevas armas, acabando ahí con todos los B1 y B2 presentes, hasta que en un momento llegarían más y más droides enfrente del Sith, y Vader así continuaría con su violento espectáculo. Pero ahí repentinamente el visir Mas Amedda se comunicaría con el almirante Korlek y le preguntaría por una actualización de la situación del Executor. Pero Korlek aceptaría que aún no se habían podido comunicar con el equipo a bordo, pero que habían observado que Vader había alcanzado el casco de la nave y así asumirían que el Sith se encontraba en plena confrontación. Pero aquí, sin duda alguna, Mas Amedda declararía que Vader había recibido una cruel derrota en aquella misión. Así que agregaría que no podrían arriesgarse ante aquella amenaza oscura, cualquiera claro que ésta fuera, para que no se expandiera más allá de donde ésta se encontraba, y así Amedda ordenaría al resto de la flota destruir al propio Executor, con todos a bordo incluyendo al propio Lord Vader. Así que con un Lord de los Sith en plena batalla, rodeado de droides, pero también de Star Destroyers a punto de ir por su vida, sería así en una gran estampa que todo concluiría en un épico cliffhanger, dejando todo abierto, Masters, para el próximo número 38. Pero si también te quieres saber cómo Vader consiguió a un ejército de droides, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción de estos cómics de Vader. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.